Capítulo 2. Impuestos sobre el valor añadido, tercera parte. Comenzamos con los tipos de gravamen. La neutralidad que se predica del IVA exigiría que todas las operaciones se sometieran al mismo tributo. La situación real no es esta, sino que en la ley coexisten varios tipos impositivos. Los tipos de gravamen en el IVA son tres. El primero es el ordinario, el segundo es el reducido y el tercero es el superreducido. El primero, ordinario, es de un 21%. Se aplica a todas las operaciones que no tengan señalado un tipo de gravamen específico. El segundo tipo es el reducido, que es del 10%. Se aplica en entregas de bienes y prestaciones de servicios de utilización generalizada. A título de ejemplo, podemos citar las siguientes. Productos para la alimentación tanto humana como animal, incluido el agua, con excepción de las bebidas alcohólicas y de las bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos. Los productos farmacéuticos, equipos médicos y aparatos que por sus características estén diseñados para aliviar o tratar deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Las viviendas, incluidas las plazas de garaje con un máximo de 2 y los anexos que se transmitan con ellos, pero no los locales de negocio. Los servicios de transporte terrestre de viajeros y sus equipajes, los servicios de hostelería y restaurante, los servicios prestados a favor de los titulares de explotaciones agrarias incluso por las cooperativas, algunos servicios relacionados con la salud pública como puede ser la limpieza, recogida de basuras, tratamientos de residuos, etc. Las ejecuciones de obra de renovación y reparación realizadas en edificios o partes de ellos destinados a viviendas. La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, salas cinematográficas, teatros, circos, festejos taurinos, conciertos y los demás espectáculos culturales en vivo. Los espectáculos deportivos de carácter aficionado, la cesión de los derechos de aprovechamiento por turno del edificio, conjunto, inmobiliarios o sectores de ellos arquitectónicamente diferenciados cuando el inmueble tenga al menos 10 alojamientos y por último los prestados por intérpretes, artistas, directores y técnicos que sean personas físicas a los productores de películas cinematográficas susceptibles de ser exhibidas en salas de espectáculos y a los organizadores de obras teatrales y musicales. El tercer tipo de gravamen es el superreducido, que es del 4% y se aplica a entregas de bienes y prestaciones de servicios que podemos calificar de esenciales. A título de ejemplo son los siguientes. Ciertos alimentos básicos como el pan, leche, quesos, huevos, frutas y verduras, etc. Libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios prestados por vía electrónica. Medicamentos y prótesis para uso humano, así como las formas galénicas, fórmulas magistrales y preparados oficinales. Vehículos para personas con movilidad reducida o con discapacidad y los servicios con ellos relacionados. Viviendas calificadas de protección oficial, de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje con un máximo de 2 y los anexos que se transmitan con ellos, cuando las entregas se efectúen por los promotores o sean adquiridas por entidades que se dediquen a su arrendamiento. Y por último, en los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o de noche y atención residencial que no estén exentos. La aplicación de este tipo de gravamen exige que las prestaciones de servicios se realicen en plazas concentradas, en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios que cubra más del 75% de su precio. Pasamos a la deducción del impuesto. El segundo pilar sobre el que se asienta el IVA está constituido por el Instituto de la Deducción,
que algunos consideran como el núcleo fundamental del mecanismo de aplicación del impuesto y el que garantiza su neutralidad en relación con los procesos económicos. Recordemos que el primer pilar es la repercusión del impuesto. Los sujetos pasivos del IVA podrán deducir de las cuotas tributarias devengadas aquellas que hubieran soportado en las adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, adquisiciones intracomunitarias o importaciones, en la medida en que los bienes y servicios adquiridos hubieran sido utilizados en la realización de operaciones sujetas y no exentas al propio IVA. La deducción puede ser calificada como un crédito de impuesto, siempre que el término se entienda no como un derecho de crédito frente a la administración tributaria, sino como un derecho que se puede esgrimir contra ésta en el caso de exigencia de cuotas que no han sido objeto de deducción, teniendo derecho a ello. En cuanto a los sujetos de la deducción, para poder deducir las cuotas soportadas es necesario ser sujeto pasivo del IVA, pero no todos los sujetos pasivos pueden ejercitar este derecho. Los sujetos deben reunir además otros requisitos. Es necesario que tengan la condición de empresarios o de profesionales y excepcionalmente puede pedir la deducción cualquier sujeto pasivo, sea o no empresario o profesional, que ocasionalmente transmita un medio de transporte nuevo cuando la transmisión esté exenta porque constituye un supuesto de adquisición intracomunitaria. A modo de ejemplo, una persona A que no es empresario o profesional adquiere un automóvil nuevo procedente de otro país de la Unión Europea, convirtiéndose por ello en sujeto pasivo, porque esta es una operación intracomunitaria. Si después transmite el automóvil cuando todavía sigue siendo nuevo a una persona B, que sí que es empresario o profesional, o bien es una persona jurídica que no actúa como tal domiciliada en otro país de la Unión Europea, la operación está exenta, porque se trata también de una operación intracomunitaria y será B quien deba liquidar el IVA en el país de destino. En estas condiciones se permite que A pueda deducir el IVA, que el líquido e incluso que pida su devolución. También es necesario que los sujetos pasivos hayan iniciado la realización de las entregas de bienes o prestaciones de servicios que constituyan el objeto de su actividad, aunque se pueden deducir las cuotas soportadas antes del inicio de la actividad. También es necesario que los empresarios o profesionales realicen operaciones sujetas y no exentas, y este es el requisito más importante. Sin cuotas devengadas no hay posibilidad de deducción, aunque sí que es cierto que existen algunas excepciones a esta regla. Y por último, los sujetos pasivos públicos que realicen conjuntamente operaciones sujetas y no sujetas pueden deducir las cuotas soportadas, pero utilizando un criterio razonable y homogéneo para deducir solo las que correspondan a las primeras, que son las operaciones sujetas. Son objeto de la deducción las cuotas efectivamente soportadas por los sujetos pasivos mencionados. Las cuotas pueden ser deducibles y no deducibles. En cuanto a las cuotas deducibles, los sujetos pasivos que reúnan la condición de empresario o profesional pueden deducir las siguientes cuotas: las que hayan soportado por repercusión directa en las adquisiciones de bienes o en las prestaciones de servicios; las cuotas satisfechas por los sujetos pasivos en las importaciones de bienes; las cuotas satisfechas por los sujetos pasivos como consecuencia del cambio de afectación de bienes corporales de un sector a otro diferenciado de su actividad empresarial o profesional; las cuotas satisfechas por el sujeto pasivo en los casos de afectación o cambio de afectación de bienes construidos, extraídos, transformados, adquiridos o importados en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional para su utilización en la misma actividad como bienes de inversión; las cuotas satisfechas por los sujetos pasivos cuando las operaciones sujetas a gravamen se efectúen por personas o entidades no establecidas en el territorio de aplicación del tributo; las cuotas satisfechas por la adquisición de oro de inversión;
Las cuotas satisfechas por las adquisiciones de materiales de recuperación tales como desperdicios o desechos de fundición de hierro o acero, chatarra, de materiales no férricos, de papel, cartón o vidrio. Las cuotas satisfechas en las adquisiciones intracomunitarias. Las cuotas soportadas por la adquisición de bienes de inversión que parcialmente se utilicen en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional sujeta y no exenta en la proporción en que se utilicen para tales actividades. Y por último, las cuotas soportadas por la adquisición de vehículos automóviles de turismo, así como por las adquisiciones de bienes o servicios con ellos relacionados, que son los accesorios, las piezas de recambio, combustibles, carburantes, etc., en la proporción en que se utilicen para las actividades empresariales o profesionales sujetas y no exentas. Para que todas las cuotas hasta aquí mencionadas puedan ser deducidas por los sujetos pasivos, es necesario que cumplan determinados requisitos que son los siguientes. Es necesario que se trate de cuotas devengadas en el territorio peninsular español o en las Islas Baleares, que las cuotas se hayan devengado con arreglo a derecho y en la cuantía que legalmente corresponda. Las cuotas soportadas serán deducibles en la medida en que los bienes o servicios cuya adquisición o importación determinen el derecho a la deducción se utilicen por el sujeto pasivo en la realización de operaciones sujetas y no exentas al IVA. Excepcionalmente, se pueden deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes o servicios que se destinen o se utilicen en operaciones no sujetas al impuesto o en operaciones exentas. Nos encontramos así con los casos en los que se produce la exención con devolución, es decir, la exención absoluta. Las operaciones en que tal sucede son las siguientes. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios que estén exentas por tener la consideración de exportaciones o de operaciones asimiladas a las exportaciones. Las entregas de bienes exentas por tener la consideración de operaciones intracomunitarias. Las entregas de bienes y prestaciones de servicios relativas a los regímenes aduaneros suspensivos, a las zonas francas, depósitos francos y depósitos aduaneros que estén exentos. Las prestaciones de servicios exentas que estén relacionadas con las importaciones en regímenes suspensivos y en áreas exentas. Las operaciones de seguro, reaseguro, capitalización y servicios relativos a las mismas, así como las operaciones bancarias o financieras que estén exentas. Para que se produzca la exención absoluta es necesario que se cumplan algunas de las siguientes condiciones: que el destinatario de tales prestaciones no esté establecido en la Unión Europea y que las citadas operaciones estén directamente relacionadas con las exportaciones de bienes a países no pertenecientes a la Unión y se efectúen a partir del momento en que los bienes se expidan con destino al extranjero. Asimismo, los servicios prestados por agencias de viajes cuando las entregas de bienes o prestaciones de servicios adquiridos en beneficio del viajero y utilizados para efectuar el viaje se realicen fuera del territorio de la Unión Europea. Y por último, las operaciones realizadas fuera del territorio de aplicación del impuesto que originarían el derecho a deducción si se hubieran efectuado en la península o en las Islas Baleares. En cuanto a las cuotas no deducibles, son las siguientes. Las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios que no se tenga la intención de utilizar en una actividad económica, aunque después se afecten total o parcialmente a tal actividad. Las cuotas correspondientes a las adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios que se destinen a actividades empresariales o profesionales y a otras de naturaleza privada de modo simultáneo o por periodos de tiempo alternativos. Se exceptúan de esta regla las cuotas soportadas por la adquisición de bienes de inversión que se pueden deducir si bien sea de modo parcial. Las cuotas que corresponden a bienes o derechos que no figuren en la contabilidad o registros del sujeto pasivo y las correspondientes a bienes y derechos adquiridos por el sujeto pasivo que no se integren en su patrimonio empresarial o profesional.
las cuotas soportadas por la adquisición de bienes destinados a la satisfacción de necesidades personales o particulares de los empresarios o profesionales o de sus familiares o del personal dependiente, salvo los destinados al alojamiento gratuito del personal encargado de la vigilancia y seguridad de la empresa y sus instalaciones. Las cuotas soportadas por los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que tengan la consideración de gasto fiscalmente deducible en los impuestos sobre la renta. Asimismo, las cuotas soportadas en las adquisiciones o importaciones de alimentos, bebidas, tabaco, espectáculos y servicios de carácter recreativo. Las cuotas soportadas como consecuencia de las adquisiciones, arrendamientos o importaciones de joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas y objetos de oro o platino, las cuotas soportadas como consecuencia de adquisiciones de bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas, salvo las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor, y los bienes que con posterioridad a su adquisición se destinen a las atenciones referidas. Y por último, las cuotas soportadas por la adquisición de los bienes usados que se transmitan con sujeción a su régimen especial. Requisitos formales. Para que los sujetos pasivos puedan ejercitar su derecho a deducir las cuotas tributarias soportadas, es necesario que prueben su derecho mediante la posesión del correspondiente documento acreditativo. La norma establece como documentos justificativos los siguientes: a. La factura original expedida por quien realiza la entrega o preste el servicio. b. La factura original o el justificante contable expedido por quien realice la entrega intracomunitaria. C. El documento acreditativo del pago del impuesto a la importación. D. La factura original expedida por el sujeto pasivo en los casos en que esté fuera el adquiriente de los bienes. Y E. El recibo original firmado por el titular de las explotaciones agrarias. También es requisito formal la contabilización en los registros reglamentarios, pero ahora bien, la exigencia de este requisito se ha dulcificado considerablemente hasta el punto de que se permite la contabilización de las cuotas soportadas y por tanto su deducción aún después del requerimiento de la Administración o la actuación inspectora, siempre en todo caso respetando el plazo de 4 años. Procedimiento de la deducción. El derecho a la deducción nace en el momento en que se devengan las cuotas deducibles y se hace coincidir el momento en que nace el derecho a deducir las cuotas soportadas con la exigibilidad de las mismas cuotas. La efectividad del derecho a deducir las cuotas soportadas se ajustará a las siguientes reglas. En cada periodo de liquidación, normalmente cada 3 meses, los sujetos pasivos podrán deducir la totalidad de las cuotas soportadas del importe total de las cuotas devengadas en la península e Islas Baleares como consecuencia de las operaciones por ellos realizadas. El derecho a la deducción solo podrá ejercitarse en la declaración liquidación relativa al periodo de liquidación en que su titular hubiera soportado las cuotas deducibles o en las de los sucesivos, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de 4 años contados a partir del nacimiento del mencionado derecho. Se entenderán soportadas las cuotas deducibles en el momento en que el empresario o profesional que las soportó reciba la correspondiente factura o demás documentos justificativos del derecho a la deducción. Si el devengo del impuesto se produjese en un momento posterior al de la recepción de la factura, dichas cuotas se entenderán soportadas cuando se devenguen. En caso de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas con anterioridad a tal declaración que estuvieran pendientes de deducir deberá ejercitarse en la declaración liquidación correspondiente al periodo de liquidación en el que se hubieran soportado.
Cuando no se hubieran incluido las cuotas soportadas deducibles en las declaraciones liquidaciones mencionadas y siempre que no hubiera transcurrido el plazo de 4 años, la Administración concursal podrá deducirlas mediante la rectificación de la declaración liquidación relativa al periodo en que fueron soportadas. Cuando hubiese mediado requerimiento de la Administración o actuación inspectora, serán deducibles las cuotas soportadas que estuviesen debidamente contabilizadas en los libros registros correspondientes, mientras que las cuotas no contabilizadas serán deducibles en la declaración liquidación del periodo correspondiente a su contabilización o en la de los siguientes con el límite de 4 años. Cuando las cuotas soportadas excedan de las devengadas en el mismo periodo de liquidación, el exceso podrá ser deducido por orden cronológico en los periodos siguientes, en la cuantía máxima posible en cada uno de ellos y hasta un plazo de 4 años, contados a partir de la fecha de terminación del periodo en que se originó el derecho a la deducción. El sujeto pasivo podrá optar por la devolución cuando ello sea procedente, sin que en tal caso pueda efectuar su deducción en declaraciones liquidaciones posteriores, cualquiera que sea el periodo de tiempo transcurrido hasta que dicha devolución sea efectiva. En la declaración liquidación referida a los hechos imponibles anteriores a la declaración de un concurso de acreedores, se deberá aplicar la totalidad de los saldos acumulados a compensar de periodos de liquidación anteriores a tal declaración. El momento en que deben entenderse soportadas las cuotas, las reglas al respecto son las siguientes. La regla general consiste en entender soportadas las cuotas deducibles cuando el sujeto pasivo reciba la factura o el documento justificativo del derecho a deducir. Ahora bien, si el devengo del impuesto se produjese después de recibirse la factura, las cuotas se entenderán soportadas en el momento del devengo. En los casos de entregas ocasionales de medios de transporte nuevos, cambios de afectación de un sector a otro de la actividad, afectación de bienes construidos y fabricados a la propia actividad como bienes de inversión y en los supuestos de bienes o servicios prestados por no residentes en España, las cuotas se entienden soportadas cuando efectivamente se hayan pagado por el sujeto pasivo. En el caso de las importaciones o de las operaciones a ellas asimiladas, este momento coincide con la importación. Y por último, en el caso de inversión del sujeto pasivo, es decir, cuando el sujeto pasivo es el adquiriente del bien o el destinatario del servicio, el derecho a la deducción nace en el momento del devengo del IVA. Rectificación de las deducciones. Los sujetos pasivos podrán rectificar las deducciones practicadas en los supuestos de error o variación en el importe de las cuotas a deducir. La rectificación es voluntaria, aunque se convierte en obligatoria cuando implique una minoración del importe inicialmente deducido. La rectificación de las deducciones debe respetar los siguientes requisitos formales. El sujeto pasivo debe estar en posesión de la factura o documento justificativo. En los casos de error o variación en el importe de las cuotas repercutidas, se deberá expedir una nueva factura o documento equivalente. Ahora bien, no se puede denegar la deducción porque no se haya emitido una factura rectificativa, cuando la negativa de la Administración tributaria se basa en que el prestador del servicio no procedió a rectificar la factura errónea y la misma Administración, mediante resolución firme, ya había reconocido al cliente el derecho a la deducción del impuesto sobre el valor añadido. Tampoco puede denegarse la deducción bajo el pretexto de la expiración del plazo para rectificar las facturas originales, cuando la operación ha sido objeto de una liquidación complementaria que ha conllevado un pago de IVA adicional. El procedimiento de rectificación es distinto según determine un incremento o una disminución de las cuotas a deducir. Si ocurre lo primero, esto es, un incremento de las cuotas a deducir, las reglas aplicables son las siguientes.
La rectificación puede hacerse en la declaración liquidación del periodo en que se reciba el documento en que se fundamente, siempre dentro del plazo máximo de 4 años desde el devengo de la operación o, en su caso, desde la fecha de producción de las circunstancias que motivaron la modificación de la base imponible. Si la rectificación se ha producido por causas distintas a la modificación de la base imponible, el plazo anterior se reduce a 1 año. Cuando la rectificación determine la minoración de las cuotas a deducir, las reglas son las siguientes. Deberá presentarse una declaración liquidación rectificativa de la original con el devengo de los recargos e intereses de demora que proceda. Si la rectificación tiene su origen en un error de derecho o en una modificación de la base imponible, se debe practicar en la declaración liquidación del periodo en que se reciba el documento en que la rectificación se fundamente. En este caso no se exigen ni los recargos ni intereses de demora. Y pasamos a los supuestos especiales de deducción. Deducciones anteriores al comienzo de la actividad. La correcta aplicación de la deducción exige que el sujeto pasivo esté ejerciendo una actividad empresarial o profesional. No obstante, se permite que una persona que pretenda iniciar una actividad económica pueda deducir las cuotas soportadas antes de comenzar a ejercer aquella. Las reglas por las que se rige la deducción de las cuotas soportadas antes del inicio de la actividad económica se pueden sintetizar del modo siguiente. Es necesario que antes no se hubieran realizado operaciones empresariales o profesionales o que se inicie una nueva actividad que constituya un sector diferenciado respecto de la actividad desarrollada hasta entonces. También se necesita adquirir la condición de empresario o profesional. Para ello no se necesita ningún requisito formal especial. Se alcanza tal condición por efectuar adquisiciones de bienes o servicios con la intención de realizar actividades económicas. Los empresarios que deban quedar sometidos desde el inicio de su actividad al recargo de equivalencia no pueden efectuar la deducción de las cuotas soportadas antes del inicio de la actividad. Los empresarios o profesionales que se practiquen estas deducciones no podrán acogerse al régimen especial de la agricultura hasta que finalice el tercer año de su actividad. La deducción de las cuotas soportadas antes del inicio de la actividad se llevará a cabo del modo siguiente. Cuando se pretendan realizar de modo simultáneo operaciones con derecho a deducción y operaciones sin derecho a deducción, se aplicará el porcentaje de deducción propuesto por el empresario o profesional, salvo que la Administración fije uno distinto en atención a las características de la actividad económica. Asimismo, podrá pedirse la devolución de las cuotas soportadas. En cuanto a la regularización, cuando se han realizado las deducciones utilizando el porcentaje provisional, es decir, cuando el sujeto pasivo pretenda realizar de modo simultáneo actividades con derecho a deducción y actividades sin derecho a deducción, se hace necesaria su regularización para que la primera deducción se practique utilizando un porcentaje definitivo. La regularización se lleva a efecto de acuerdo con las siguientes reglas. La deducción se aplica utilizando el porcentaje que globalmente corresponda al periodo de los 4 primeros años naturales del ejercicio de la actividad. Se considerará primer año del ejercicio de la actividad aquel durante el cual el sujeto comience el ejercicio habitual de sus actividades, siempre que el inicio de las actividades tenga lugar antes del día 1 de julio y en otro caso el siguiente. El porcentaje definitivo de deducción se determina según lo establecido para la regla de prórrota, tomando en cuenta de modo conjunto las operaciones realizadas durante el periodo de 4 años. El procedimiento para llevar a cabo la regularización de las deducciones se hará de acuerdo con las siguientes reglas. Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable a las cuotas soportadas, se determinará el importe de la deducción que proceda en aplicación de dicho porcentaje.
Dicho importe se restará de la suma total de las deducciones provisionales efectuadas y la diferencia positiva o negativa será la cuantía del ingreso o de la deducción complementaria a efectuar. Régimen de actividades diferenciadas. A efectos del impuesto se consideran sectores de la actividad empresarial o profesional diferenciados aquellos en los que concurren las siguientes circunstancias. Que las actividades económicas realizadas sean distintas, entendiéndose que hay tal si tienen asignados grupos diferentes en la clasificación nacional de actividades económicas. Que los regímenes de deducción aplicables sean distintos, considerándose que existe tal si por aplicación de la regla de prórrota la diferencia entre ellos excede de 50 puntos porcentuales. El régimen de deducciones aplicable cuando el sujeto pasivo realice actividades diferenciadas es el siguiente. El sujeto pasivo debe aplicar con independencia el régimen de deducciones respecto de cada una de las actividades diferenciadas. Cuando se efectúen adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para su utilización en común en varios sectores de la actividad diferenciados, se aplicará la regla de prórrota general para determinar el porcentaje de deducción aplicable computando la totalidad de las actividades realizadas por el sujeto pasivo. A los efectos de la aplicación de la prórrota general, hay que señalar que no dan derecho a deducción las operaciones incluidas en los regímenes especiales de la agricultura, ganadería y pesca y del recargo de equivalencia. Cuando los bienes y servicios se utilicen simultáneamente en las actividades sometidas a alguno de los regímenes especiales indicados y en el simplificado, el porcentaje de deducción será del 50%, y si se utiliza en todos los señalados simplificado, oro de inversión, recargo de equivalencia, agricultura, etc., tal porcentaje será del 34%. La Administración podrá autorizar la aplicación de un régimen de deducción común al conjunto de actividades que realice un sujeto pasivo. La autorización continúa vigente mientras no se revoque o se renuncie por el sujeto pasivo. No obstante, la autorización no surte efecto el año en el que el montante total de las cuotas deducibles por la aplicación del régimen de deducción común exceda un 20%, al que resultaría de aplicar con independencia del régimen de deducciones respecto de cada sector diferenciado. Regla de prórrota. Cuando el sujeto pasivo realice de modo conjunto entregas de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a deducir y operaciones de análoga naturaleza que no habiliten para el ejercicio del citado derecho, la deducción de las cuotas soportadas no podrá ser total, sino parcial, aplicando al efecto unas determinadas reglas que reciben el nombre de regla de prórrota. Un ejemplo ayudará a entenderlo. Una empresa de transportes realiza tanto servicios de transporte de enfermos como servicios de transporte de mercancías, adquiriendo bienes y servicios para ambas actividades y soportando cuotas de IVA. Las operaciones de transporte de enfermos están exentas, mientras que la de transporte de mercancías está sujeta al IVA. Por tanto, esta última actividad genera derecho de deducción, mientras que la primera no da derecho a deducción alguna. La regla de prórrota es, en estos casos, el mecanismo que permite que solo se deduzcan las cuotas que correspondan a las actividades sujetas. Así pues, para poder deducir las cuotas soportadas por la adquisición de bienes y servicios, el sujeto pasivo tiene que haber afectado estos a la realización de actividades sujetas. En tanto que un sujeto solo realice parcialmente operaciones sujetas, solo puede deducir parcialmente las cuotas soportadas. La regla de prórrota tiene dos modalidades, la prórrota general y la prórrota especial. La prórrota general se aplicará siempre, salvo en los casos que vamos a mencionar. La prórrota especial se aplica en los siguientes supuestos: cuando lo solicite el sujeto pasivo y cuando la Administración tributaria lo imponga al sujeto pasivo, porque de la aplicación de la prórrota general se derivan distorsiones importantes en orden a la aplicación del impuesto.
Esto se produce cuando el montante global de las cuotas deducibles en un año sea superior en un 10% al que resultaría de aplicar la prórrota especial. Vamos a ver con más detalle qué significa cada prórrota. La prórrota general. La aplicación de la prórrota general supone la deducción de las cuotas de IVA soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios en la misma proporción en que se encuentren las operaciones que originen el derecho a la deducción respecto del volumen total de las operaciones realizadas por el sujeto pasivo. La prórrota se calcula dividiendo el volumen de operaciones que dan derecho a deducción por los ingresos totales obtenidos por el sujeto pasivo y multiplicando por 100 el resultado de la división. Matemáticamente, la prórrota de deducción se calcula con arreglo a la siguiente fórmula: volumen de operaciones con derecho a la deducción por 100. El resultado, que es el porcentaje de las cuotas soportadas que puede ser deducido, se redondeará en unidades enteras por exceso. La ley del impuesto, para evitar que se distorsione la significación real de la prórrota, desecha en su cómputo una serie de conceptos, fundamentalmente bien porque no reflejan la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, o bien porque constituyen entradas o adquisiciones y no salidas, que son las que determinan el derecho a la deducción. Así, a estos efectos, se señala que para la determinación de dicho porcentaje no se computarán en ninguno de los términos de la relación, que son las siguientes. Las operaciones realizadas desde establecimientos situados fuera del territorio peninsular español e Islas Baleares, las cuotas del IVA que hubieran gravado las operaciones del sujeto pasivo, el importe de las entregas, exportaciones o afectaciones de aquellos bienes de inversión que los sujetos pasivos hubieran utilizado en su actividad empresarial o profesional típica, el importe de las operaciones inmobiliarias o financieras que no constituyan actividad empresarial o profesional habitual del sujeto pasivo y las adquisiciones de bienes o servicios no sujetas. Veamos un ejemplo de la prórrota general. Imaginemos una empresa de transporte de viajeros que realiza simultáneamente transporte escolar. Los primeros están sujetos y el segundo está exento. En el año ha obtenido los siguientes ingresos: 310.000 euros por el transporte de viajeros, cuantía sin IVA, y 70.000 euros por el transporte escolar, según el contrato suscrito con la administración competente. Los datos que se derivan de los libros registros del IVA son los siguientes. El IVA devengado supone 31.000 euros, que se calcula de 310.000 por un 10% del IVA. Y el IVA soportado supone 23.760 euros. Con estos datos, el cálculo de la prórrota será el siguiente. Prórrota general: 310.000 entre 310.000 más 70.000 por 100, que son 81,57, y redondeándolo supone un 82%. Cuotas del IVA deducible: el IVA soportado, que son 23.760 por 82%, serán 19.483 euros con 20 céntimos. Y por último, calcularemos la liquidación del IVA, que es la diferencia entre el IVA devengado y el IVA deducible. En este caso, 31.000 menos 19.483,20, que sería el IVA a ingresar, suponiendo 11.516 euros con 80 céntimos. El porcentaje de prórrota general se determina teniendo en cuenta el volumen total de las operaciones realizadas a lo largo de cada año natural. Por tanto, hasta que no haya finalizado cada año, no se podrá conocer exactamente la prórrota que les corresponde. Como durante el año hay que presentar varias declaraciones, liquidaciones, la ley del impuesto habilita el expediente de permitir actuar durante el año con una prórrota provisional, que será la del año anterior, o la determinada antes del inicio de la actividad si es el primer año de esta, sin perjuicio de que, concluido aquel, se calcule la prórrota definitiva y se proceda en la última declaración liquidación de cada año natural a la oportuna regularización
por la diferencia que pueda existir entre una y otra prórrota. De este modo, si el empresario, por ejemplo, empleó como prórrota provisional de un año un 65% y después resulta que la prórrota definitiva del año en cuestión resulta ser el 82%, en la última declaración liquidación del año deducirá lo no deducido en las declaraciones liquidaciones anteriores. Imaginemos una empresa de transporte con un porcentaje de prórrota general del 50%, pues la mitad de sus ingresos corresponden a transportes de ambulancias de enfermos y heridos, exentos por tanto del IVA. En el año adquiere a proveedores, bienes y servicios con el IVA soportado de 18.000 euros, que destina a la flota de ambulancias y además otros bienes con un IVA soportado de 90.000 euros, que destina al resto de la flota de vehículos. Adquiere por último otros bienes y servicios que aplica indistintamente a cualquier uso, con un IVA soportado de 25.000 euros. Con las normas que hemos estudiado tenemos IVA soportado atribuible a operaciones que no dan derecho a deducción, que son 18.000 euros, más IVA soportado atribuible a operaciones que dan derecho a deducción, que son 90.000 euros, más el IVA soportado atribuible tanto a unas como a otras operaciones que suponen 25.000 euros, con lo cual tenemos un total del IVA soportado de 133.000 euros. Si en este ejemplo aplicamos la prórrota general, la cuota de IVA deducible es la siguiente: 133.000 por 50%, que son 66.500 euros. En cambio, si aplicamos el criterio de deducir exactamente las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes y servicios que hayan sido destinadas exclusivamente a la realización de las operaciones de transporte sujetas, que es lo que en definitiva consiste en la prórrota especial, la cuota del IVA deducible sería otra. IVA soportado en operaciones con derecho a deducción, que son 90.000 euros, IVA soportado en todas las operaciones, que son 25.000 por 50%, que son 12.500, y si lo sumamos tenemos el total IVA deducible de 102.500 euros. En este ejemplo, la diferencia entre aplicar la prórrota general o la prórrota especial alcanza la cifra de 36.000 euros, que en este caso debe satisfacer el contribuyente, ya que la deducción por la prórrota general es menor que la resultante de aplicar el criterio de la afectación exclusiva de los bienes y servicios adquiridos para las operaciones sujetas. Bajo la denominación de prórrota especial se configura un mecanismo de deducción del IVA soportado que se somete a los siguientes criterios. Las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados exclusivamente en la realización de operaciones que originen el derecho a la deducción podrán deducirse íntegramente. Las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados en la realización de operaciones que no originen el derecho a deducir no podrán ser objeto de deducción. Y por último, las cuotas del IVA soportadas en la adquisición o importación de bienes o servicios utilizados solo en parte en la realización de operaciones que den derecho a la deducción podrán ser deducidas según la prórrota general. Deducción por bienes de inversión. El IVA soportado al adquirir un bien de inversión es deducible inmediatamente en el mismo periodo de la adquisición para favorecer la inversión. Sin embargo, para los casos en que los sujetos pasivos realicen simultáneamente operaciones sujetas y operaciones exentas y por tanto estén sometidas a la regla de la prórrota, la ley del impuesto con el objeto de evitar fraudes fiscales establece un mecanismo de regularización de las deducciones de los bienes de inversión. Y lo mismo puede decirse en los casos en que las condiciones de sujeción varíen de un año a otro. La especialidad de la deducción en el caso de la adquisición de bienes de inversión no se encuentra tanto en la deducción misma, que es inmediata, sino en la regularización de tal deducción.
Procede la regularización de los porcentajes de deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de bienes de inversión en los siguientes supuestos. Cuando entre la prórroga definitiva correspondiente a los años en que debe practicarse la regularización y la correspondiente al año en que se soportó la repercusión, exista una diferencia superior a 10 puntos porcentuales. Y por otra parte, cuando los sujetos pasivos hubiesen realizado durante el año de adquisición de los bienes de inversión exclusivamente operaciones que originen derecho de deducción o exclusivamente operaciones que no originen tal derecho, y posteriormente durante los años siguientes a aquel en que se inicie la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de dichos bienes, se modificase esta situación. La regularización debe realizarse en los siguientes plazos. Por regla general, durante los 4 años siguientes a aquel en que se inicie la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes de inversión. Tratándose de terrenos o edificaciones, la regularización se referirá a los 9 años siguientes a aquel en que tuvo lugar el comienzo de su utilización efectiva o entrada en funcionamiento. Y tratándose de cuotas que hubiesen sido repercutidas con posterioridad al inicio de la utilización efectiva o entrada en funcionamiento de los bienes de inversión, el periodo de regularización comenzará a contarse a partir del año en que se produjo tal repercusión. El procedimiento para llevar a cabo la regularización de las deducciones por la adquisición de bienes de inversión es el siguiente. Conocido el porcentaje de deducción definitivamente aplicable a cada uno de los años en que deba tener lugar la regularización, se determinará el importe de la deducción que procedería si la repercusión de las cuotas se hubiese soportado en el año en que se considere. Dicho importe se restará de la deducción efectuada en el año en que tuvo lugar la repercusión, y la diferencia positiva o negativa se dividirá por 5 o, tratándose de terrenos o edificaciones, por 10, y el cociente resultante será la cuantía del ingreso o de la deducción complementaria a efectuar. Expresándolo en una fórmula matemática, la regularización se realiza del siguiente modo: deducción del año de adquisición menos deducción del año de regularización entre 5, o en su caso, si se trata de terrenos o edificaciones, deducción del año de adquisición menos deducción del año de regularización por 10. La regularización positiva sería la cantidad suplementaria a ingresar y una regularización negativa sería la cantidad suplementaria a deducir. En los casos en que se entregaren los bienes de inversión durante el periodo de regularización, esta se realizará de una sola vez por el tiempo de dicho periodo que quede por transcurrir. La misma regla será aplicable cuando los bienes de inversión se transmitiesen antes de su utilización por el sujeto pasivo. La regularización en el caso de transmisión de bienes de inversión se realizará con sujeción a las siguientes reglas. Si la entrega estuviera sujeta y no exenta, se considerará que durante el mismo año y los siguientes que resten hasta la expiración del periodo de regularización, el bien de inversión se utilizó exclusivamente en la realización de operaciones que dan derecho a deducción. En todo caso, la cuota definitivamente deducida no podrá ser superior a la cuota efectivamente soportada. La misma regla será aplicable en las entregas de bienes exentas por tener la consideración de exportaciones. En este caso, la cuota definitivamente deducida no podrá ser superior de la que resultaría de aplicar el tipo impositivo vigente para entregas de bienes de la misma naturaleza al valor inferior de los bienes exportados. Si la entrega resultase exenta o no sujeta, se considerará que el bien de inversión se empleó exclusivamente en la realización de operaciones que no originan el derecho a deducir durante todo el año en que se realizó la entrega y los restantes hasta la expiración del periodo de regularización.
La regularización a que nos estamos refiriendo deberá practicarse incluso en los casos en que durante el tiempo en que el bien de inversión estuvo en poder del sujeto pasivo no hubiese sido de aplicación la regla de prorrota. Y para terminar esta tercera parte vamos con las devoluciones. El Instituto de las Devoluciones pretende resolver el problema que se plantea en los casos en que las cuotas soportadas con derecho a deducción exceden de modo continuado de las cuotas devengadas. Si no existiera el derecho a la devolución, quebraría gravemente el carácter neutral que tiene el IVA, porque el impuesto terminaría convirtiéndose en un coste de explotación, que es precisamente lo que se ha querido evitar al establecer este tributo. El derecho a la devolución se configura como un derecho de crédito incluible, según ha señalado la doctrina, entre los derechos de restitución. No se persigue en estos casos la devolución de una cantidad indebidamente pagada, sino que habiéndose cumplido correctamente los preceptos legales en vigor, un hecho sobrevenido como por ejemplo el exceso de cuotas soportadas impone tal devolución. La ley y el reglamento del impuesto, al regular las devoluciones, establece varios tipos de devoluciones, que son devolución general de las cuotas deducibles, las devoluciones a personas no establecidas en el territorio peninsular español o Baleares, devoluciones en las exportaciones en régimen de viajeros, devoluciones de las cuotas soportadas por operaciones realizadas en otros estados de la Unión Europea y, por último, devoluciones a empresarios no establecidos en el territorio de aplicación del IVA. Comenzamos con la devolución general de cuotas deducibles. Los sujetos pasivos que no hayan podido efectuar las deducciones originadas en un periodo de liquidación, según el procedimiento previsto en la ley por exceder continuamente su cuantía respecto de las cuotas devengadas, tendrán derecho a solicitar la devolución del saldo a su favor existente a 31 de diciembre de cada año. En estos casos, la Administración tributaria procederá, en su caso, a practicar liquidación provisional dentro de los 6 meses siguientes al término del plazo previsto para la presentación de la autoliquidación en que se solicite la devolución del impuesto. No obstante, cuando la autoliquidación se hubiera presentado fuera de este plazo, los 6 meses se computarán desde la fecha de su presentación. Si la liquidación provisional no se hubiera practicado en el plazo establecido, la Administración tributaria procede a devolver de oficio el importe total de la cantidad solicitada sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales o definitivas ulteriores que pudieran resultar procedentes. En la actualidad, este derecho se reconoce a todos los sujetos pasivos siempre que cumplan determinados requisitos. En todo caso, los sujetos pasivos que opten por la devolución en cada periodo de liquidación deberán presentar sus declaraciones mensualmente, cualquiera que fuera su volumen de operaciones. Cuestión distinta es la devolución provocada por una liquidación errónea del IVA. En este caso, debe ser utilizado el procedimiento general de devolución de ingresos indebidos. Las reglas anteriores se aplican a las devoluciones procedentes de las operaciones interiores. Además, los empresarios y profesionales pueden pedir la devolución de las cuotas soportadas por adquisiciones o importaciones de bienes o servicios realizados en otros Estados miembros de la Unión Europea. Pasamos a devoluciones a personas no establecidas en el territorio peninsular español o Baleares. El objetivo de esta devolución es evitar que los sujetos pasivos no establecidos en el territorio peninsular o Baleares soporten definitivamente el IVA en sus adquisiciones en el territorio peninsular o balear, ya que al no realizar en esos territorios operaciones sujetas no tienen posibilidad de practicar las deducciones. Los requisitos necesarios para solicitar el derecho a esta devolución son los siguientes. Ha de tratarse de personas o entidades establecidas en la Unión Europea o en terceros países, siempre que en este último caso se acredite la reciprocidad en favor de los empresarios y profesionales establecidos en España.
Estas personas han de realizar en dichos territorios actividades empresariales o profesionales sujetas al IVA o a un tributo análogo. Está condicionada a que los sujetos pasivos no hubieran realizado en el territorio peninsular español o Islas Baleares durante el periodo a que se refiere la solicitud entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al IVA. Pues en otro caso no habría que acudir a este procedimiento de devolución, sino que siguiendo las reglas generales deducirían el IVA soportado por sus adquisiciones en el territorio peninsular español o Islas Baleares del devengado como consecuencia de las operaciones sujetas que realizasen. En estos casos, cabe mantener el carácter subsidiario de la devolución respecto al derecho de deducción. Las cuotas a devolver son las que hayan soportado o satisfecho en las adquisiciones de bienes o de servicios en la medida en que estos se utilicen en la realización de actividades que darían derecho a deducción en el interior del territorio de aplicación del impuesto. No serán objeto de devolución las cuotas que se hubiesen soportado indebidamente, ni las que estén excluidas de la deducción según el régimen general. Tampoco las que sean inferiores a 150 euros. Las solicitudes de devolución solo podrán referirse a los periodos de declaración inmediatamente anteriores. Las personas no establecidas en la Unión Europea deberán nombrar un representante si pretenden ejercer el derecho a la devolución. El representante debe cumplir los deberes formales y de procedimiento exigibles y será responsable solidario en los casos de devolución improcedente, pudiéndose incluso exigirse una caución por parte de la Hacienda Pública. Continuamos con las devoluciones en las exportaciones en régimen de viajeros. En el régimen de viajeros, la devolución de las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes se ajustará a los siguientes criterios. El sujeto pasivo, que es el proveedor, repercute el IVA en factura al viajero con ocasión de la entrega de los bienes de que se trate, debiéndose entregar 2 ejemplares de la factura ajustada al modelo oficial y en la que se consignará separadamente del precio la cuota del IVA repercutida. Cuando los bienes adquiridos salgan por la aduana en el plazo máximo de 3 meses, aquella oficina diligenciará de conformidad ambos ejemplares de la factura y remitirá uno al sujeto pasivo. Una vez recibida la factura diligenciada por la aduana, el proveedor en el plazo de los 15 días siguientes devolverá la cuota repercutida al viajero mediante cheque o transferencia bancaria. El importe de las cuotas devueltas se restará del importe global del IVA devengado al practicar las correspondientes declaraciones liquidaciones a presentar por el sujeto pasivo. Continuamos con las devoluciones de las cuotas soportadas por operaciones realizadas en otros estados de la Unión Europea. Los empresarios o profesionales que estén establecidos en el territorio de aplicación del impuesto en las Islas Canarias, en Ceuta y Melilla, solicitarán la devolución de las cuotas soportadas por adquisiciones o importaciones de bienes o servicios efectuados en otros estados de la Unión Europea. La solicitud de la devolución se realizará obligatoriamente por vía electrónica a través del portal electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y terminamos con las devoluciones a empresarios no establecidos en el territorio de aplicación del IVA. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto ni en la comunidad, en las Islas Canarias, ni en Ceuta o Melilla podrán solicitar la devolución de las cuotas del impuesto sobre el valor añadido que hayan soportado por las adquisiciones o importaciones de bienes o servicios realizadas en dicho territorio. Esta devolución está sometida a las mismas condiciones y limitaciones que las establecidas para los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio peninsular español o Baleares.